Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu presencia, Señor. Darte a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias. Eterno Dios, en esta preciosa y bendita tarde queremos pedirte, toma el control y el dominio absoluto de este tiempo, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, conocimiento, entendimiento, iluminación de tu palabra, Señor amado, de tal forma que todo lo que aprendamos en este día, Dios poderoso, sea de provecho para nuestras vidas y para también la vida de todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, pues mis amados hermanos y hermanas en esta preciosa tarde. Vamos el día de hoy a continuar con este maravilloso estudio, este estudio de la angelología, ¿sí? A ver, quiero preguntarles antes de empezar, ¿qué significa la palabra angelología? Vamos a ver si es que ustedes se acuerdan, es necesario que tengan las cosas claras. ¿Puedo, pastor, yo? ¿Puedo Ok, yo, pastor? claro, Ya, angelología es el estudio de los ángeles, pero basado 100% en la palabra escrita de Dios, en la Biblia, de todos sus atributos, de todos sus llamados, para qué son. Hay algunos que son para servicio, otros para intercesión, perdón, para intercesión, otros guerreros. Entonces son netamente el conocimiento es a través de la palabra de Dios, pastor. perfecto, perfecto. Y entonces, ¿quién me dice cuál sería la diferencia entre angelología y angeología? A ver, porque encontramos también por allí la palabra angeología, ¿no? Entonces, ¿qué sería angeología y cuál sería su diferencia con lo que estamos viendo? Angelología. Hay una L por ahí de Y más. puedo yo también, pastor, si no va a participar otro hermano. Nadie más ha alzado la mano ni ha pedido la palabra. Ya, pastor. Entonces, Entonces la dígame. diferencia es de que la angiología es el estudio sin basarse en la palabra de Dios, por lo tanto ahí puede transgredir lo que está escrito en la palabra de Dios. Y muchas personas quieren hacer una doctrina de eso cuando ya se cae en el error. Esa sería la diferencia de que uno está basado 100% en la Biblia y la otra no. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de saber cuál es el término adecuado para no crear una falsa doctrina. Excelente, muchísimas gracias, pastora Graciela. A Y es usted, pastor, precisamente gracias. ese el objetivo de este estudio, que las cosas no se vean ni se lleven sencillamente por la experiencia que alguno pueda tener, porque muchas personas han tenido experiencias con ángeles. Eso es real, eso es real. Los ángeles son reales, se aparecen cuando Dios lo quiere, traen mensajes cuando Dios los envía, no toman decisiones por su propia cuenta, son enviados por Dios y existen, son reales, así como existen los demonios, también existen los ángeles puros que habitan en la presencia de Dios y de ella es de lo que se alimentan. Y pues el estudio de la angelología nos lleva a estudiarlos con la Sagrada Escritura, porque en la Escritura nosotros encontramos respuesta absolutamente para todo lo que, lo que concierne a la misma, ¿sí? Entonces quiero pedirle a sí mismo, tengan su Biblia a la mano, tengan su Biblia a la mano para poder trabajar en este día con la Sagrada Escritura. Y pues hoy vamos a continuar con este estudio de angelología y vamos a hablar sobre los ángeles, sobre su creación, sobre sus características, sobre su origen, su clasificación y asimismo también sobre su organización. ¿Sí?
Eh, Hablando acerca de su creación, Colosenses capítulo 1, en el versículo 16, es un pasaje bíblico que lo vamos a encontrar mucho en este estudio de angelología y vamos a terminar memorizándolo. ¿Por qué? Porque Colosenses 1:16 dice que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean tronos, las visibles, perdón, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, lo primero es que los ángeles fueron creados por Dios. No son seres eh, semejantes a Dios tampoco. Son parte de su creación. Son parte de su creación. Ellos no existen a la par con Dios. Dios es el cimiento, Dios es el fundamento absoluto de todas las cosas. Miren lo que dice el Salmo 148 en el versículo 2. Dice algo muy importante, Salmo 148, versículo 2. Así que usted vaya viendo allí con su Biblia, con la Sagrada Escritura, y vamos a ir corroborando lo que la Escritura nos dice. Salmo 148 dice, alabadle todos vosotros, todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Porque al hablar del ejército de los cielos, también la Escritura, cuando encontramos nosotros este término, se refiere precisamente a los ángeles, ¿sí? Entonces, los ángeles son criaturas creadas. Esto no significa que evolucionaron de alguna forma de vida primitiva o algo así. Por ahí alguno dijo que cuando alguien muere se convierte en un ángel. Eso tampoco la Biblia no nos lo dice. Tampoco la Biblia no nos dice, ni está centrada en ese tipo de enseñanzas, ¿no? Entonces ellos no son, los ángeles que existen, existen desde el momento en que Dios los creó. Y desde allí los ángeles no se multiplican, ellos tampoco no pueden procrearse. El libro de Mateo capítulo 22, versículo 30, nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre los ángeles, dijo pues que ellos precisamente, el día en que nosotros vayamos a la presencia del Señor, seremos semejantes a los ángeles en este sentido, en el que pues vamos a conocernos, vamos a tener conciencia también cada uno de nosotros, pero el objetivo de la eternidad a la que nosotros vamos y para la que nos estamos preparando ya no es para procrearnos, ya no es para reproducirnos, seremos semejantes a los ángeles, que los ángeles pues no tienen esa definición. Cuando ellos fueron creados con esa condición, no tienen necesidad de un cónyuge. Mire, algo muy importante, ¿cuándo fueron creados? Y aquí es muy importante que nosotros entendamos esto. El libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea los cielos, en el momento en el que Dios crea los cielos, allí también encontramos nosotros no una coma, pero sí encontramos una pausa y sabemos que pues en la eternidad cada una de estas cosas tienen pues algún periodo de tiempo, ¿no? Entonces, cuando Dios crea los cielos, también Dios empieza a crear su ejército allí, porque Dios necesita, podríamos decir así, un equipo juntamente con él. Dios necesita tener un equipo juntamente con él para que trabaje con él, para que estén observando todo lo que Dios está creando, todas las cosas que Dios está haciendo. Entonces, Dios eh, crea a los ángeles. Y ellos están allí en el cielo honrando, están glorificando, están alabando a Dios por todo lo que está haciendo.
Cuando Dios crea la tierra y Dios empieza a poner en orden todas las cosas, así mismo ellos están en la creación allí, observando todas las cosas que Dios está haciendo y de la misma forma alabándolo, honrándolo, exaltándolo. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 38, en los versículos 4. Job, capítulo 38, versículo 4. Dice así la Sagrada Escritura. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice el Señor a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Y mire lo que dice. Antes de crear la tierra, mire cómo es tan específica la escritura. Y aquí es Dios mismo hablándole a Job, Dios personalmente hablándole a Job, hablando de la creación de la tierra, hablando de sus medidas, de sus fundamentos, de todo aquello. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, ¿no? Es muy específica la Sagrada Escritura. Sí, creo que sí alcanzan a ver ahí toda la diapositiva. Parece que está un poco más pequeña. Ya la estoy agrandando un poquito. ¿Sí? Entonces, el Señor está diciendo acá, perfecto, ahí estamos bien, ¿no? Job 38, capítulo 4 al 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, refiriéndose allí no a la creación humana, todavía no existía el hombre. Cuando habla en este término muchas veces de los hijos de Dios, se está refiriendo también a los ángeles en la Sagrada Escritura. Entonces, entre la creación, después de haber sido creado el cielo y antes de crear la tierra, en ese momento que no tiene un periodo de tiempo, porque en Dios en realidad eh, el tiempo en Dios para él prácticamente no existe, porque Dios mora en la eternidad y él conoce todas las cosas. Él sabe todo lo que va a pasar hasta el futuro. Él lo conoce absolutamente todo. Ahondar allí en cuánto tiempo desde la creación del cielo a la tierra hubo allí, cuántos años tienen los ángeles, es algo en lo que nosotros vamos a perder el tiempo. Nos basta con saber estas cosas, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando Dios crea a los ángeles. Antes de crear la tierra, ya había creado a los ángeles y luego pues Dios fue asignando a los ángeles cada uno conforme a sus funciones, ¿no? Los ángeles, como ya lo vimos, su nombre significa mensajeros y son seres personales, son uno de los dos seres personales creados por Dios, como son la humanidad y también los ángeles. Dios creó al hombre para comunicarse con él y también creó a los ángeles antes del hombre para también comunicarse con él. Al igual que los ángeles, nosotros también poseemos razonamiento, emociones y también voluntad. Son numerosos, son numerosos. Jesús dijo desde la cruz, si yo quiero, yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles. Apocalipsis capítulo 5 habla de los millares y millares que existen en el cielo. ¿Qué más son los ángeles? Los ángeles son agentes morales, son inteligentes, no tienen cuerpo, ellos no tienen cuerpo, pueden tomar una forma corporal, pero recuerde que son espíritus y por tanto no poseen un cuerpo y son invisibles. Y aunque no poseen cuerpo y aunque son invisibles, sí pueden mostrarse a las personas en una apariencia física. Puede que hayan ángeles inclusive en este momento haciendo algo para defender nuestra ciudad, nuestra nación, a causa de la oración de cada uno de nosotros. Los ángeles pueden estar obrando por allí para impedir que el maligno haga, porque la iglesia está orando para impedir. Y nosotros no los vemos, pero ellos sí están actuando.
ellos sí están actuando. Y hay su momento en el que ellos pueden aparecerse de una forma física, en el que pueden inclusive tomar un cuerpo. Hay su momento y tenemos que tener mucho cuidado. Mire, la escritura dice algo. Dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, porque puede haber un momento en el que usted inclusive se sienta desanimado y ha ocurrido con muchas personas, en que les ha aparecido alguien en el camino, alguien en el camino, y pues este alguien le dio una palabra, un consejo sin conocerlo, sin saber, y usted nunca más volvió a ver a esa persona, nunca más la volvió a ver. Yo recuerdo hace algunos añitos atrás, creo que han de ser unos 5 a 6 años que fuimos a una vigilia, y estábamos en una vigilia muy gloriosa. El cielo de repente, eran las 5 de la mañana y el cielo se puso azul, bello, hermosísimo, era hermoso. Y de repente apareció un anciano en la vigilia. Apareció un anciano y empezó a hablarle a la iglesia, a todos en voz alta. Todo el mundo lo escuchaba, de que se preparen, que el Señor viene pronto, que el Señor viene a buscar una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Y mire, ocurrió algo allí. Terminó la vigilia, luego de eso un momento de administración maravilloso, la gente lloraba, nos tirábamos al piso. Fue un derramamiento del poder impresionante el que tuvimos en esa vigilia. Y al final el pastor llama a todos para tomarnos una foto. El viejito fue y se tomó la foto con nosotros. Pero, ¿sabe? Luego de tomarnos la foto, nos despedimos todos y ya nadie encontraba al viejito. Yo quería abrazarlo, quería darle la mano, yo estaba hasta casi junto al viejito y de repente el viejito desapareció. Ese señor desapareció. Luego aparecieron las fotos de los pastores, que nos tomamos los pastores, todos los que estábamos allí, y estaba el viejito en la foto. Pero cuando vemos la foto, el viejito no está. El viejito no apareció, ese anciano, no apareció por ninguna parte, no apareció por ningún lado. Y nunca más supimos de él. Por ahí preguntamos, nadie lo conocía. Nadie conocía a ese señor. No sabían de qué iglesia venía, no venía con ninguna de las iglesias. Nadie sabía. ¿A qué le atribuimos nosotros aquello? A que un ángel apareció a darnos una palabra y tuvimos un momento glorioso. Así mismo, ¿sabe? Hace algunos años atrás, ya yo le estoy hablando de unos 17 años atrás, nos pasó algo. Justamente alguien estaba hablando de que los ángeles así se aparecen y que a veces que él contaba que un ángel le había pedido, una persona le había pedido que le regale una limosna y él le había dado. Y cuando él le dio esa moneda, esa persona la tomó y lo bendijo y al siguiente día cambiaron muchas cosas en su vida, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Y él dijo, fue un ángel. Entonces justo nosotros estábamos en eso del ángel que se le apareció al hermano, al pastor, que nos contó el testimonio cuando llegó un hombre a la iglesia. Llegó un hombre a la iglesia, nuestro pastor se había ido de viaje para Colombia a predicar y estábamos encargados de la iglesia, dos hermanos, dormíamos allí, inclusive dentro de la iglesia. Eh, y entonces eh, llegó este hombre y nos pidió posada, nos pidió alimento. Y lo primero que hicimos nosotros es ver, es un ángel, dijimos nosotros, es un ángel. Entonces nos dijo que no tenía dónde irse, no sé qué, bueno, nos dijo algunas cosas y nos hablaba de la palabra. No va más, este es un ángel, dijimos nosotros. Y lo dejamos entrar a la iglesia. Durmió allí en la iglesia, nosotros dormíamos allí, le dimos una colchoneta también para que duerman, todo bien. Al siguiente día por la mañana dijimos, vamos a alimentar al ángel, porque dice la Biblia que Lot le dio de comer a los ángeles. Vamos a alimentar al ángel, entonces nos fuimos en la moto, vamos a comprar un encebollado, un bolón, no sé qué íbamos a comprar para el desayuno. Queríamos darle de comer al ángel. Nos fuimos a comprar. Cuando regresamos, el ángel se había llevado las ofrendas que habían en la iglesia guardadas, se había llevado una guitarra eléctrica. El ángel nos peló en la iglesia. El ángel que nosotros creímos que era un ángel, pues no lo fue, no lo fue. Nosotros tenemos que aprender a servir con amor, pero también tenemos que tener mucho cuidado
de a veces el que eh, padezcamos de inocentes, seamos demasiado inocentes, lo espiritualicemos todo, todo. Usted no espiritualice todo. Pida siempre sí la guía, la dirección a Dios, pero tenga mucho cuidado en espiritualizarlo absolutamente todo, estar cada cosa, espiritualizarla y esto de aquí que te va a llevar para allá, que te va a llevar al infierno, que te va a hacer, y cosas así. A veces no todo lo debemos de espiritualizar y tenemos que tener mucho cuidado, aun a quienes le damos nuestra confianza. Tenemos que tener mucho cuidado y aun en qué creemos, porque también nos podemos dejar llevar por nuestras emociones y podemos caer en errores peores el que nos pasó a nosotros. Cuando llegó el pastor, nos pegó una exhortada, casi hasta me bota la iglesia. Fue tremendo lo que ocurrió. ¿Por qué? Por pequé de ingenuo junto con mi hermano que estaba allí conmigo. Entonces, eh, ellos sí pueden mostrarse, pero tenemos que tener cuidado de no creer que todo puede ser un ángel. Recuerde que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es la importancia de que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu mismo nos va a dar testimonio a nosotros. Amén. Entonces, aunque no se pueden mostrar a los humanos, no, el hombre no puede verlo, dónde están los ángeles, ellos sí pueden mostrársele a los hombres. Ellos no están sometidos a la muerte, no mueren. Imagínense. Y no solamente imagínense, compárelo con la Sagrada Escritura, de que los ángeles que pecaron delante del Señor, pues sencillamente son, como la Escritura los considera, ángeles caídos. Pero miren lo que dice la Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 35. San Lucas capítulo 20, versículo 35. Dice así: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, ellos no es que tienen un periodo, un lapso de tiempo, un lapso de vida y van a morir. Llegará un momento en el que cuando ya sea el juicio final, serán arrojados, sí, los ángeles que pecaron serán arrojados al lago de fuego. Satanás y sus seguidores, pues lastimosamente también lo serán. Por eso nosotros estamos peleando por nuestra salvación. Ahora, como los seres humanos, los ángeles también fueron puestas a prueba. Y es allí en donde algunos de ellos cayeron en pecado. El hombre tuvo su prueba de obediencia. El Señor le dijo, del árbol que ves allí no podrás comer, cómete de todo lo que tú quieras. Pero no te comas de ese árbol, el de la ciencia, del bien y del mal. Hasta ese momento el hombre no tenía necesidad de comer el árbol de la vida, porque ya el hombre tenía eternidad en sí mismo por causa de la imagen y semejanza de Dios que le había sido impartida. No tenía necesidad de comer del árbol de la vida. Pero cuando el hombre come el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces la cosa cambia y Dios dice, no, eh, saquémoslo de aquí del Edén porque este va a comer del árbol de la vida. Imagínate, en esta condición de pecado, en esta condición caída, va a vivir eternamente. Esto, si así nomás el mundo se volvió un caos, imagínense cómo estaría el mundo si las personas no murieran y existieran todavía los antiguos y los presentes, ¿no? Sería mucho más tremendo, ¿no? Y entonces por eso Dios tuvo que evitar aquello. Entonces, ellos también fueron puestos a prueba y pues hubo una caída en la cual pues este querubín protector llamado Luzbel, que luego se viene a llamar Lucifer, es el que tramó eh, un golpe de Estado, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, es evidente que el gran número de los que pasaron airosos la prueba, ellos se hayan confirmados en un estado de santidad. Ellos, pues, al ver lo que ya pasó, eh, al haber sido fieles a Dios, cuando yo creo que todos pudieron haber pasado por esa tentación de levantarse para ellos también poder tener autoridad y poder querer asumir el trono de Dios. Entonces, todos lo pasaron, pero la mayoría dijo no. Sin embargo, hubieron otros que sí lo hicieron y quisieron ir por aquello. Entonces, los que sí pasaron esa prueba habitan en la eternidad junto al Señor. Ellos disfrutan de la gloria de Dios, son inmortales, el cielo es su sede. Ellos están allí en la presencia del Señor. ¿Sí?
Otras características de los ángeles es que los ángeles son criaturas y como criaturas, ellos también son limitados en su poder. Por eso les mencionaba en la clase pasada que a los ángeles nosotros no le podemos orar. Por más poderoso que en la Biblia nosotros encontremos un ángel, un arcángel, un serafín, un querubín y aprendamos todo en lo que Dios ha podido utilizarlo, ellos no tienen poder, digámoslo así, en sí mismo para que nosotros le clamemos a ellos. Ellos son seres que fueron creados por Dios para cumplir con los propósitos, con los objetivos del Señor. Y si ellos hacen algo es porque Dios los ha enviado. Por eso nosotros no tenemos que orar. Y por eso son limitados en su poder. Si pueden hacer algo es porque Dios se los permite. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, ¿no? Y dice el 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Oración, está alegre, cante, alabanza. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Ellos son personas seres creados por Dios y como todas las criaturas también son responsables y aún ellos serán sometidos un día a juicio. Mire que la escritura dice que nosotros jugaremos a los ángeles. Ese es un texto bíblico que a mí a veces me pone a pensar en, en cómo será aquello, ¿no? Yo creo que no nos enfoca, no será el enfoque en jugar a los ángeles santos, sino el enfoque será en jugar a los ángeles caídos. Porque, ¿por qué para el hombre hay perdón y para los ángeles no lo hay? ¿Sabe cuál es la razón? A ver, alguien me puede decir por qué hay perdón para el hombre cuando el hombre peca y no lo hubo para los ángeles cuando ellos pecaron. A ver, abra su micrófono un momento si alguien tiene una respuesta. Lo que usted piense, lo que usted crea. A ver. Solamente la pregunta que le hice. Porque quizás nosotros somos hijos de Dios y los ángeles son una creación, no son directamente hijos, o sea, reflejan la imagen de Dios como nosotros, será, pienso. Buena respuesta, pero recuerde que también la escritura los llama hijos de Dios. Recuerden. ¿Alguien más? A ver, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Por qué Dios nos perdona a nosotros y no perdonó a los ángeles? Algo más que le pase por su mente. ¿Mm? Bueno, ahí lo vamos a dejar. A ver, Porque los hermana ángeles Steffi. ya vivían en la eternidad, porque los ángeles ya vivían en la eternidad y ya lo conocían a Dios. Exacto, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, esa es la respuesta en realidad. La respuesta es esa. ¿Por qué? Porque los ángeles habitaron en la eternidad con Dios. Ellos vieron a Dios cara a cara. Nosotros lo hemos recibido por fe. Por esa fe hemos visto su gloria. No tenemos una fe ciega tampoco, que creemos en un Dios que no vemos sencillamente y pues bueno, puede ser que sea verdad o no, no. Porque lo que Dios ha manifestado en nuestra vida. Y aún dice el libro de Romanos en el capítulo 1 que toda la creación manifiesta precisamente eso, la existencia de Dios, en que no todo pudo haber sido hecho así, por sí solo, nada más, y está en el orden en el que está como está hecho, no, es porque la mano de Dios está allí, la creación misma da testimonio del poder de Dios. Entonces, nosotros conocemos a Dios por fe, porque le creímos nosotros a su palabra y Dios se nos ha revelado. Pero los ángeles, en cambio, estuvieron allí en la creación de todas las cosas. Fueron los primeros seres creados. Ellos vieron la creación de todas las cosas, alabaron a Dios por todo lo que hacía, lo ven cara a cara los ángeles, los que cayeron lo vieron a Dios, estaban así, cara a cara, veían y conocen todo su poder y a pesar de eso se rebelaron contra él. Por eso Dios no los perdonó a ellos, a nosotros sí nos perdona. Por eso es que Dios a nosotros nos da un regalo, nos da su imagen y semejanza, algo que no lo compartió con ellos y que ellos querían tomar por la fuerza. Satanás quería eso. Dice el libro de Ezequiel que él dijo, subiré al cielo y será semejante al Altísimo. Esa semejanza la quería, ese poder creador de todo, él lo quería. Él creía que el poder de Dios estaba en el trono de Dios y quería quitarle el trono al Señor.
Y el poder de Dios es en sí mismo, Dios mismo, ¿no? No es el trono, sino es Dios mismo. Entonces, Dios crea al hombre, lo pone en el huerto donde Satanás mismo estuvo, en ese mismo huerto donde él fue creado. Dios lo crea ahora al hombre y allí Dios le da lo que Satanás quería, imagen y semejanza. Se lo da. Entonces, continuemos. En su apariencia, en la mayoría de los casos no se ve a los ángeles. Mire que el Señor tuvo que abrirle los ojos a Balaam para que él viera el ángel que estaba en su camino, si no, no lo podía ver. El ángel iba a estar allí deteniendo al burro con la espada, pero él no lo podía ver. Cuando Dios quita el velo de sus ojos, él ve que había un ángel con una espada desenvainada. Amén. Él lo puede ver. Cuando se ve a los ángeles, normalmente tienen apariencia humana, de manera que pueden ser confundidos con humanos. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, nosotros encontramos otra aparición de ángeles presentándosele a este hombre con quien Dios pues está haciendo una promesa y un pacto, que es Abraham. Génesis capítulo 18, en el versículo 2, el Señor dice, y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando lo vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra, ¿no? Entonces, Mateo también describe al ángel del Señor que removió la roca del sepulcro y dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, su apariencia tampoco se la puede definir de una sola forma. Ellos pueden manifestarse de muchas maneras, porque imagínense, cuando estaba allí en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco, era algo resplandeciente, ¿no? Entonces, los ángeles están puestos también para servir a nosotros, a los hijos de Dios. Ángeles que se mencionan en la Escritura, uno de los principales, me olvidé aquí de poner a Miguel, pero ya también conocemos nosotros de Miguel, que Miguel es un arcángel, ¿no? Y aquí hablando de ángeles, hablamos de Gabriel. Su nombre significa héroe de Dios. Su función es la de llevar a varios individuos mensajes importantes. Usted va a encontrar la aparición de Gabriel en el libro de Daniel, revelándole a Daniel lo que va a ocurrir en el futuro, explicándole lo que significa la visión que él ha tenido. En el libro de Lucas usted va a encontrar al mismo Gabriel hablándole a Zacarías, diciéndole lo que va a pasar, que va a tener un hijo, y este hombre, pues por no haber creído, quedó mudo. Quedó mudo, él tuvo que salir con señas, a decirle a la gente lo que había ocurrido. Imagínense a él, ¿cómo le explico que se me presentó un ángel? Que es un pájaro, es un avión, no sé cómo habrán respondido los demás, ¿no? Cuando lo veían a él. Un ángel, sí, un ángel. Y él le enseñaba una bolita, la barriga ya, y hasta querer él poder tratar de enseñar. Y ya pues ya le llegó, él recobró la voz, el habla, cuando nació su hijo. Fue allí que él ya la recobró. En Lucas capítulo 1 se le presenta en cambio a María también para decirle lo que hay en el fruto de su vientre. Hay ángeles que en la escritura también aparecen que tienen responsabilidades especiales. Miren, el libro de Apocalipsis capítulo 14 nos habla acerca de un ángel que tiene poder sobre el fuego. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 16, nos habla sobre un ángel que tiene poder sobre el agua. Vamos viendo cada uno de los pasajes bíblicos para que usted pueda asociarse mejor con lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 14, versículo 18. Mire lo que dice. Dice el verso 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y vendivia de los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces, estamos hablando de ángeles que están con una responsabilidad de emitir ciertos juicios sobre la tierra. Ángel sobre las aguas. Apocalipsis capítulo 9,
en el versículo 11. Mira lo que dice. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, ¿no? Entonces encontramos a otro ángel que está apareciendo en otra parte. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el capítulo 20, en el versículo 1, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Este es otro ángel, el ángel que pues eh, ata, ata al mismo diablo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, en el versículo 5, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has jugado todas estas cosas, ¿no? Ahora, en dos de las tres series de juicios de Apocalipsis, como son las copas, como son las trompetas, ¿no? En dos de las tres series de juicios de Apocalipsis, los ángeles son quienes los anuncian, que anuncian la ira de Dios, el juicio que va a venir sobre la tierra. Son los ángeles los que suenan las trompetas, que anuncian el juicio que está por venir. Y vamos a ver nosotros cómo los juicios van inclusive de una manera progresiva. Van a ir avanzando, 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 avanzando y avanzando, ¿no? Y también son los ángeles los que también están allí con las plagas que son derramadas sobre la tierra. Ahora, hablando de su origen, algo que ya mencionamos hace un momento, tenemos que tener muy claro que ellos son seres creados. Ellos no han existido desde la eternidad, no, no. Ellos no, lo vuelvo a repetir, no nacieron juntamente con Dios. Dios es Dios. ¿Desde cuándo existe Dios? Desde el principio. ¿Cuándo es el principio? En el principio. Así nomás. Amén. El primero es nuestro Dios. ¿Cuándo empezó todo? En el principio. Entonces, los ángeles no existieron desde el principio. Luego fueron creados. Mira lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 9, en el versículo 6. Esa es la razón por la cual la Biblia está tan enfocada en que el hombre no adore a las criaturas, sino que adore al creador. Y es por eso que existe este problema. Tanto así que en el libro de Ezequiel, imagínense, hay adoración a los ángeles, hay adoración a los reptiles, hay adoración a tantos dioses y tantas cosas. Y es por eso que Dios compara la idolatría, la compara con el adulterio, la compara con la inmoralidad, la compara con abominación, inclusive, ¿no? En Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice, tú solo eres Jehová, hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Colosenses 1:16, a ver quién ya por allá se sabe, a ver, que me diga más o menos lo que se sabe de Colosenses 1:16. A ver, ya más o menos lo que ya han memorizado. Que en él fueron ¿qué? Ya lo vamos Pastor, viendo en el pasaje pastor, que bíblico. en él fueron Dijo eso. hechas todas las cosas, perdón, que en él fueron hechas todas las cosas y para él. Amén, amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por él y para él. Amén. Amén, pastor. Ese es un Amén, pasaje pastor. que ya, entre tanto que lo vamos citando, ya se nos tiene que ir quedando a cada uno de nosotros. Algo más. Los ángeles ciertamente están entre las cosas invisibles que Dios creó. Lo que dice Colosenses 1:16, que habla de las cosas visibles e invisibles. Respecto al cuándo fueron creados exactamente, la escritura no va a darnos un detalle. Como ya lo vimos hace un momento, tanto Génesis nos dice que en el principio fueron creados los cielos y la tierra, y Job nos dice que mientras estaba siendo creada, formada la tierra y puesta en su eje y haciendo todo esto, los ángeles estaban allí alabándolo al Señor. Entonces, ellos fueron antes de la tierra. La residencia
donde habitan ellos. La Biblia describe el término cielo en relación a 3 niveles de elevación por encima de la tierra, ¿no? Y encontramos nosotros por eso el primer cielo, que es la atmósfera, lo que nosotros vemos aquí, las nubes hasta donde pueden andar los aviones. Los aviones solamente pueden llegar hasta por ahí encima de las nubes, pero no pueden salir fuera de la atmósfera porque no resistirían aquello. Las naves espaciales ya esas sí pueden pasar, tienen otro tipo de diseño y también otro tipo de objetivo, ¿no? Entonces el primer cielo es lo que tenemos encima nuestro. El segundo cielo es donde están los planetas, donde está el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Y el tercer cielo es el lugar donde el hombre no puede habitar por su propia cuenta. Es solamente si Dios se lo permite, como dice el apóstol Pablo, que hubo un hombre sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, fue llevado por Dios precisamente a ese lugar, al paraíso. Ese es el tercer cielo, el lugar más alto, la habitación de su santuario. Ese es el lugar por el cual usted y yo estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Es por el cual usted y yo cada vez nos preparamos, nos capacitamos más, queremos saber más de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a fundamentar más nuestra fe y a permanecer firmes en el camino del Señor para un día todos poder llegar a esa morada eterna. ¿Saben algo? Yo estoy muy seguro en decir esto. Y es que muchos de los que están aquí, antes de entrar a estudiar al seminario, o a cualquier otro seminario en el que hayan estado, a cualquier otro tipo de estudio bíblico, si tuvieron luchas espirituales, tenían luchas internas, inclusive tenían problemas internos, cosas que pasaban, que enfrentaban, y su vida era diferente en su estabilidad espiritual. Desde el momento que usted ha empezado a estudiar la Biblia, su vida ha cambiado. No porque está el pastor Marvin, que está la pastora Liliana, porque ha venido un pastor que sí que sabe bastante. No, es porque usted se ha adentrado en las cosas espirituales. Y cuando usted entra a aprender las cosas espirituales, su vida se llena de Dios, se estabiliza y mejora. Usted ve las cosas de otra manera. Usted los problemas que antes a usted lo hacían sentir que el mundo se le acababa, ahora eso es pasajero. Eso es pasajero. Lo glorioso es lo que yo espero y por eso es por lo que tengo que enfocarme. Es en eso en lo que yo tengo que poner mi mirada, en lo que viene después, porque las cosas terrenales no son comparadas, dice el apóstol Pablo, con la gloria que nos espera. Amén. Seguimos. ¿Dónde tiene Gloria su a Dios, residencia? amén. Amén. ¿Dónde tiene su residencia? Entonces, es en el tercer cielo. Y aquí nosotros encontramos, ¿no? Gráficamente lo que estábamos hablando. El primer cielo, la atmósfera. El segundo cielo, el espacio. Y el tercer cielo, la habitación de Dios. Yo, créalo, vivo siempre imaginándome ese momento en el que yo no sé si ya aparezca dentro de ese lugar o tenga que ir a la puerta y ahí le digo, aquí estoy. No sé si estará un ángel, un arcángel, cuál estará allí, pero que me diga, entra, siervo amado, entra, porque te estábamos esperando. Y ese momento será el momento más glorioso para mi vida. Pero qué penoso y algo que siempre me preocupa también, es que, y por el que todos debamos preocuparnos, correr el peligro de que un día nos presentemos ante Dios y Dios nos diga, no te conozco. Esa debe de ser nuestra mayor preocupación. Y por eso debemos luchar por permanecer firmes y fieles ante la presencia del Señor. Amén. Continuamos. Su clasificación. Y aquí pues vamos a hablar sobre la clasificación de los ángeles. Cuando hablamos de ángeles, encerramos a todo el reino espiritual que habita en la presencia de Dios. Pero a pesar de eso, los ángeles están clasificados porque sí tienen sus diferencias unos de otros. Lo primero, el arcángel. ¿Quién es un arcángel? El arcángel tiene una posición aparentemente más alta que la de los ángeles ordinarios. Este término arcángel, note algo, que solamente se utiliza 2 veces
en la Sagrada Escritura. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el, en el, en el versículo 16, en donde está hablando de la resurrección de los muertos, ¿no? Y está hablando que con voz de arcángel, ¿no? Y con trompeta de Dios, pues nosotros seremos convocados a esa gran reunión allá en el cielo. Y en el libro de Judas, en el capítulo 9, también habla sobre Miguel. Y la escritura identifica solamente a Miguel como un arcángel. En algún momento, inclusive yo no había puesto atención a este detalle. Yo creía que Gabriel también era un arcángel. Pero no, Gabriel aparece como un ángel, un mensajero especial de Dios, tiene ciertas asignaciones especiales, pero como arcángel encontramos nosotros dos veces la cita hablando acerca de Miguel. Algo más que por ahí estuve viendo es que este término ar, antes de cángel, ¿no? Este término arc, eh, la literatura hebrea la utiliza para denominar más o menos una, una posición eh, como de un ejército, ¿no? Como un rango dentro de el ejército, esta posición de arcángel. Y es por eso que nosotros encontramos hablando en el libro de Apocalipsis diciendo Miguel y sus ángeles, ¿no? Este ser que se lo conoce como un arcángel es un ser que podríamos decir que va por encima de los ángeles y que comanda inclusive a un ejército de ángeles guerreros, de ángeles luchadores, que están precisamente asignados para aquello. Por eso se utiliza este término ar para hacer una diferencia y hacer una terminología más en un sentido militar, por así decirlo, ¿no? Como en un sentido militar. Nos encontramos también con los querubines. Bueno, antes de entrar en querubines, hablamos de los arcángeles. Por ahí el libro de Ezequiel dando rasgos de arcángeles, dando ciertos rasgos del arcángel, aunque no nombrándolos determinadamente, se encuentra por ahí que tienen 4 alas, porque habla de seres con 4 alas. De los serafines se hablan de seres con 6 alas, ¿no? Pero de los arcángeles se habla de un ser con 4 ángeles y pues debido a su apariencia y a lo que denota, se lo ubica juntamente con un arcángel. Hablando de los ángeles, algo que sí quería ponerles en claro a ustedes es que no necesariamente los ángeles tienen alas. Nosotros sí los identificamos con alitas y todo eso, ¿no? Sí, nosotros los identificamos con alas. Quizá en algún momento han tenido alguna aparición, quizá algo semejante, pero cuando mayormente nosotros vemos aparecer en las escrituras, encontramos su figura muy parecida a la figura parecida a la del ser humano, pero no hay una denotación, una inclinación directa hacia que este gran ser, este ángel que se me apareció, tenía 2, tenía 1, tenía 3 alas. No, no necesariamente los ángeles tienen alas. Recuerden que son espíritus. Ellos tampoco son omniscientes, tampoco son omnipresentes, tampoco son todopoderosos, no lo son. Entonces, lo de las alas puede que sí, como también puede que no. Pero sí ciertos seres, como el arcángel, como los serafines, se hablan también de sus alas porque ellos sí específicamente las poseen. Querubines, evidentemente también son seres de alto rango. Miren, puesto que Satanás era un querubín, Ezequiel capítulo 28, nosotros vemos las especificaciones de este ser. Y lo que nosotros encontramos allí
es que la función del querubín es cuidar la santidad de Dios, pero no cuidar, digamos así, la esencia de Dios, no, sino el cuidar las cosas santas de Dios. Mire que en el arca Dios mismo le dice a Moisés que ponga dos ángeles así. La ponga, está un ángel en cada extremo del arca y con sus alas cubriendo hacia adentro, porque es un prototipo de cómo funciona y cómo opera el reino espiritual. Los querubines cuidan, protegen específicamente aquellas cosas santas. Mire que la tierra fue un lugar tan santo y tan importante que Dios creó, tan hermoso que Dios hizo, y a quien puso aquí en esta tierra fue a un querubín. ¿Para qué? Para cuidar este lugar santo, cuidar este lugar, la tierra, un lugar santo, su jardín hermoso que él había hecho. Dios puso a un querubín allí, lo creó allí y habla de que cuando fue creado hubieron tamboriles, hubieron cánticos, hubo gozo, hubo alegría, hubo fiesta por la creación de este querubín que iba a estar cuidando precisamente este planeta Tierra, pero lastimosamente se terminó rebelando contra el Señor porque ahora él quería ser el dominador, podríamos decirlo así, de este planeta. Entonces, ellos aparentemente funcionan como guardas de las cosas santas de Dios. Mire que una vez que Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios pone a dos querubines a que cuiden la entrada. Nadie más puede entrar. Ese lugar nadie, por mucho que el hombre trate de investigarlo y tantas cosas que quiera dar, no se puede porque hay querubines que están cuidando ese lugar que Dios creó y que Dios puso allí a esos seres para que lo estén cuidando, ¿no? Y allí están los querubines en el tabernáculo, en el arca, en el templo, ¿no? Que indican su función de guardar aquellas cosas. Además de eso, otra característica del querubín es que es como un guardián defensor del carácter santo de Dios, de esas cosas santas, aquello que Dios dice, esto tiene que mantenerse así. Y el hombre no puede porque quiera hacerlo, por eso tengo que poner allí querubines para que ellos entiendan que eso es santo y tiene que vivir así, tiene que existir de esa forma, en su santidad. Seguimos y vamos a hablar ahora de serafines. La palabra en hebreo significa el que arde o seres ardientes. Sobre los serafines encontramos una descripción más específica solamente en Isaías capítulo 6, ¿no? Y se lo relaciona con una expresión de la santidad de Dios. Se lo asocia también directamente con su adoración por su cercanía al trono, ¿no? Aparentemente los serafines son una orden similar a la de los querubines, ¿no? Y creo que yo, de acuerdo a lo que conozco en la escritura y a lo que he estudiado, su diferencia está en su cercanía, porque digamos que los querubines cuidan las cosas santas, pero los serafines están junto al trono mismo del Dios de los cielos. Isaías los ve y dice que Dios ve a Dios sentado en su trono, rodeado de serafines. Tienen 6 alas, con 2 cubren sus ojos, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Son 6 alas. ¿Por qué cubren sus rostros? No lo sé, pero al hablar de rostro quiere decir que tienen una cara. Con 2 cubren sus pies, tampoco no ahondamos tanto en aquello. Sí hay algunas teorías de aquello, pero eh, no es algo en lo que la escritura está definida en que el hombre pueda decir es por esa razón, ¿no? Su tarea, además de eso, de que ellos están allí junto al trono, es alabar a Dios. Digamos que los serafines son
podríamos decir, los directores de alabanza. Algo así como los levitas, ¿no? Como los levitas en el Antiguo Testamento, que ellos estaban encargados de la alabanza y de la adoración, eran los principales en el templo y los únicos designados para eso. Imagínense, había un sacerdote, habían sacerdotes, sumo sacerdote, todo aquello, pero los únicos designados para la alabanza y la adoración eran los levitas. Entonces, algo así también encontramos nosotros en el carácter de los serafines, que ellos están designados para, no es que solamente ellos son los únicos que alaban, no, sino que digamos así que ellos son los que dirigen la alabanza, los que dirigen la adoración al Señor, ¿no? Y su descripción sugiere una criatura de 6 alas que tiene parecido porque, al ser humano, ¿por qué? Porque tiene pies y porque tiene rostro, ¿no? Tiene pie y tiene rostro, entonces encontramos características de ángeles, ¿no? Y la palabra de serafín se puede derivar de una raíz que significa quemar o posiblemente ser noble, ¿no? Y lo siguiente que nos encontramos acá, y específicamente lo encontramos en el libro de Apocalipsis y muchas características definidas también en el libro de Ezequiel, es a los seres vivientes, que de la misma forma, cuando nosotros observamos el carácter de estos seres, como se los denota en la escritura, tienen un rango muy elevado, tienen un rango muy alto, hablando así espiritualmente. Y es por eso que, al igual que los serafines mencionados en Isaías capítulo 6, los seres vivientes en Apocalipsis capítulo 4 también tienen 6 alas. Y observamos algo, que también entonan un cántico de alabanza muy semejante al que el profeta oyó en el templo, ¿no? Entonces, en base a esta característica, algunos sugieren que estos seres vivientes, como los llama Juan, ahora ya en el Nuevo Testamento, puede que sean los mismos serafines que vio Isaías en el Antiguo Testamento. Sus características son muy parecidas, sus alas y su inclinación en ese sentido de entonar un cántico de alabanza. Grande es el Señor, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, ¿no? Qué hermosa alabanza la que muchas veces hemos cantado ante la presencia del Señor. Ahora, los ángeles están organizados para sus funciones. Mira, algo que hay que notar es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. El cielo está ordenado exactamente. Tiene un orden específico y eso se mantiene desde el principio y hasta la eternidad. Por siempre se mantiene y se mantendrá de esa forma. Entonces, encontramos a los serafines que se dedican a adorar a Dios. Encontramos a los querubines, que son los guardianes de la santidad de Dios, o sea, de todas las cosas santas que Dios ha creado. Y encontramos también a los arcángeles, que muchas veces ellos tienen que ejecutar ciertas misiones especiales. Mire lo que dice el libro de Judas en el versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mire que no quiere decir que el arcángel sea más débil en poder que el querubín, ¿no? Porque este pasaje bíblico nos está prácticamente, nos está mostrando, en otras palabras, que el arcángel ha tenido eh, tanto poder que ha podido detener al mismo diablo. Lo ha podido detener al mismo diablo, pero
en razones de jerarquía, por así decirlo, este arcángel, el arcángel Miguel, él mismo no se atrevió a proferir juicio o maldición contra Satanás, sino que él le dice, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda, Satanás. Amén. Porque estos pasajes bíblicos nos muestran las jerarquías, porque Dios a un ángel puede tomarlo para ejecutar un juicio o para detener a un demonio y cosas así. Dios le da el poder porque es Dios quien lo decide y como Él quiera hacerlo. No quiere decir que un querubín es más fuerte que el arcángel o el arcángel, no. Es como Dios determina lo que Dios quiere hacer y con quien Dios quiere hacerlo como Él lo quiere hacer. Entonces, esto nos muestra a nosotros ciertas jerarquías. Y aquí quiero que se entienda claramente esto, como nosotros debemos de verlo, ¿no? Y al menos en lo que yo conozco de la Sagrada Escritura y lo que he podido estudiar y a su vez también entender, las jerarquías angelicales podríamos decirlo, en un orden. Y este orden no porque nosotros lo querramos decir así, pero el orden sería así: ángeles, arcángeles, querubines, serafines o seres vivientes, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la jerarquía de esa forma? Porque estaríamos hablando dependiendo a la cercanía que tienen con Dios. ¿Por qué irían los serafines y seres vivientes en el rango más alto? En el rango más alto. ¿Quién me puede responder esto? ¿Por qué irían ellos en el rango más alto? A ver, ¿qué piensa usted? No se preocupe, usted puede dar su respuesta. ¿Por qué irían los serafines, seres vivientes en el Del rango trono más de alto? Dios. ¿Mandé? Son Porque, guardianes del trono de Dios. porque son los que están más cerca de Dios. Amén, amén. Entonces, al hablar de su jerarquía, la estamos definiendo debido a la cercanía que tiene. Los serafines están allí alrededor del mismo trono. Siguen los querubines. Los querubines son los que cuidan esas cosas santas de Dios. Son esos guardianes, digámoslo así. Son esos guardianes. Los arcángeles son los que ejecutan esas misiones especiales que Dios los envía a pelear por ciudades, por pueblos, por naciones, o inclusive aquí, esta misión especial de cuidar el cuerpo de Moisés, que no se lo lleve Satanás, porque se podría haber desarrollado una herejía, idolatría y tantas cosas. Y por eso hubo una disputa, una pelea por el cuerpo de Moisés. Y seguidos los ángeles. Con esto, como les mencioné hace un momento, al hablar de las jerarquías, no queremos decir que eh, tienen menos poder, porque imagínense, es un ángel, no habla de un arcángel en el libro del Apocalipsis, el que ata a este demonio que está en el abismo, es un ángel, y es porque Dios lo envía y Dios es quien le da el poder, pero su jerarquía la definimos por su cercanía ante el trono del Señor. Ya ahora que entremos más adelante en la siguiente clase, posiblemente, vamos a estar hablando un poco más sobre demonología. Solo imagínese usted, si cayó un querubín, que hoy en día lo conocemos como Satanás o Lucifer, ángeles, que hoy en día son conocidos como ángeles caídos. También pudieron haber caído allí serafines. También pudieron haber sido parte de los que se rebelaron, porque Dios a toda su creación le ha dado un libre albedrío. Y es por eso que, imagínense, en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de este ángel que está en el abismo,
Apolión o Abadón. No estamos hablando de Satanás. No estamos hablando de él. Estamos hablando de otro tipo de criatura creada por Dios y que está allí. No es Satanás. No es Satanás. No es el diablo. Es otro ser. ¿Qué hizo? ¿Quién era? ¿Qué jerarquía tenía? No lo sabemos exactamente, pero luego vamos a hablar un poco acerca de aquello. Pero imagínense qué hermoso es este mundo de la angelología y cómo nosotros podemos ver tantas cosas maravillosas a través de la escritura, solamente mirándolas punto por punto. Ahora imagínense si nos pusiéramos nosotros a estudiar eh, cada uno de estos seres. El libro de Ezequiel es un libro que usted se queda, se puede hasta asustar usted al ver cómo habla de estas criaturas angelicales, pero a su vez nos muestra muchísimas cosas maravillosas de cómo es el reino de los cielos. Ahora, eh, continuamos. Los ángeles se organizan en autoridad. Y vuelvo a preguntar, Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Alguien más que recuerde Colosenses 1 y 16? Ahí en lo que usted se sabe, en lo que usted ya más o menos tiene en su cabeza. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, principados, todo fue creado por él y para él, más o menos. Amén. Ya vio, ya cada vez ya lo vamos asimilando mejor. Le faltó cielos nada más. Todas las cosas creadas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Entonces, los ángeles se organizan también a sí mismos en autoridad. Y dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16, y aquí hace una especificación muy importante, ¿no? Y por favor, abra su Biblia nuevamente y vamos a ese mismo pasaje bíblico. Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y mira lo que dice, las que hay, ¿en dónde en primer lugar? En los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y también las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, cuando nosotros hablamos, aquí este pasaje bíblico lo vamos a desmenuzar en dos partes, ¿no? Y en dos teorías también. En primer lugar, tronos y dominios. Lo vamos a asimilar de la misma forma. ¿Cómo? Como algo visible, algo terrenal. Un trono. Un trono. ¿Qué es un trono? Es un lugar desde donde gobierna alguien, ¿no? Una persona. Digamos, un rey, un presidente, un gobernador. Cuando hablamos de su dominio, hablamos del territorio que él domina. Entonces, digamos, el rey de España, él no tiene potestad sobre Inglaterra porque allá hay otro rey, ¿no? Hay una reina en Inglaterra. No, pero en sí, en España, sí, estamos hablando de un trono y de un dominio que él maneja. Entonces, este pasaje bíblico de Colosenses 1:16 dice que por él fueron creadas estas cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cuando hablamos de tronos y de dominios, estamos hablando de cosas naturales, de cosas aquí dentro de nuestro mundo, de lo que nosotros conocemos. Y cuando hablamos de principados y de potestades, en cambio estamos hablando de seres precisamente que existen y que son tanto buenos como malos, porque hay principados y hay potestades que son buenas y que son malas. Hay principados de maldad, hay potestades de maldad. Libro de Efesios capítulo 6 habla de huestes espirituales de maldad, ¿no? Refiriéndonos y pudiendo ampliar más este término de principados y potestades. Entonces, en primer lugar, los dividimos de esa forma.
los dos primeros, tronos y dominio, como parte terrenal y principados y potestades como parte espiritual, que es nuestra lucha que tenemos nosotros, ¿no? Y aquí en la tierra tenemos muchos gobernantes y inclusive, tanto así es inclusive que por decisiones que muchas veces los gobernantes tomen, traen bendiciones, como también traen maldiciones. Imagínense países en los cuales se ha puesto por ley, digámoslo así, por ley el aborto, eh, se ha puesto por ley la pedofilia, la ideología de género, eh, la homosexualidad, entre muchísimas otras cosas. Son una ley. ¿Qué está pasando con esos países que han aprobado abiertamente su apoyo hacia estas cosas que la escritura condena? ¿Qué está pasando? Son países que están cayendo en un caos moral, que les vienen juicios constantemente, tienen juicios constantemente. Usted mire, no es casualidad que lo que ocurra allá en Brasil, de repente, le viene algo como un diluvio, que dicen algo por allá, por Estados Unidos, le viene un huracán. No, son decisiones que toman y juicios que traen. Personas que están en tronos, que dominan cierto sector y pues dan puertas abiertas a ciertas cosas que Dios no quiere que hagan los hombres, pues vienen juicios. La segunda teoría de esto es semejante, pero ya no hablamos de la parte que gobierna también o rigen los hombres, sino que hablamos de autoridades celestiales, que en tronos, digamos que hay ángeles a los que Dios también ha designado, por ejemplo, para cuidar a Israel. Este pasaje bíblico del libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, ya se lo saben alguna vez. ¿Qué dice Salmo 37, 4? El ángel va acampa alrededor y nos defiende. Perfecto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, les guarda y les defiende. Entonces, Israel, por ejemplo, es un lugar que ha sido constantemente atacado. La, la cobertura geográfica que tiene Israel no es tan grande. Su pueblo no es el más grande. Es un pueblo en su mayoría agricultor y ganadero en realidad, pero han desarrollado mucha tecnología y todas esas cosas. ¿Y por qué no pueden vencer a ese pueblo? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto a su ángel también a que cuide ese lugar y que cuide ese dominio. De la misma forma, también hay naciones que le han abierto tantas puertas al maligno que tienen tronos, digámoslo así, para Satanás. Por eso nuestra lucha en oración también debe ser constantemente contra esta potestad de la santa muerte, que digamos viene rigiendo por algunos países y quiere asentarse también en el nuestro. Y encontramos a las bandas, a las pandillas, a las mafias que están adorando a la santa muerte. Y lo que ellos no se imaginan es lo que están eh, eh, las puertas que están abriendo y lo que en realidad puede ocasionarse. Mire lo que pasa en Haití. Podríamos decir que en Haití es un lugar en donde ciertamente el maligno ha tomado un dominio tan grande y que allí, digamos que hay una autoridad espiritual de maldad que rige sobre esa nación. Tiene un trono sobre ese lugar. Hay pobreza que ni se imagina usted. Caos como usted no se lo imagina. ¿Por qué? Por la santería, por la brujería, por la hechicería. En realidad, Haití es un lugar muy difícil espiritualmente de poder conquistarlo. ¿Por qué? Porque la gente ha abierto tanta puerta y está tan cegada y continúan
Aunque la gente, el evangelio ha llegado allá, hay mucha gente convertida, pero hay otra gente que luego de convertirse igual continúan haciendo sus prácticas porque viene de genealogía en genealogía, de generación en generación, que se viene practicando la magia negra. Allá hay brujos de verdad, allá, al igual que en África, estas partes que ustedes ven que están en tanta necesidad. Imagínense, la India es un país, son países que son ricos en realidad. Son países ricos, ricos, extraordinariamente ricos. Pero ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta pobreza, perdón? ¿Por qué hay tanta decadencia? Es precisamente por eso, por las puertas que han abierto a la brujería, a la hechicería, a la magia negra, a la magia blanca, y esto desata el resto de cosas más. El resto Pastor, de cosas más. pastor, una pregunta. Uh -huh. A lo que usted estaba hablando de Haití, ¿verdad? Que se les ha predicado y todo, pero como que regresan por las raíces profundas que tienen con el santerismo y todo tipo de iniquidad maligna, ¿no? Una pregunta usted como siervo de Dios. Si alguien le propone ir a predicar allá en misiones, ¿usted iría hacia ese territorio? ¿Un Sí, siervo de Dios tiene que ir? sí, porque sí van ministros de Dios, yo también iría. Van, predican, gracias a Dios ellos salen ilesos, gracias a Dios salen ilesos. Conozco misioneros que inclusive van a la India, un lugar más difícil todavía, más difícil que Haití. Allá sí Amén, sí. matan Amén, pastor. Muchas a los gracias por su predicadores, respuesta. los matan. De ir, iría. El asunto es que si la gente no cierra del todo, esas puertas se vuelven a abrir, se vuelven a abrir. De ir, muchos predicadores van para allá, inclusive hay predicadores que hoy en día están saliendo de allá también, hacia todo el mundo y predicando y dando a conocer muchísimas cosas que ni nos imaginábamos allá, como hasta el canibalismo, hasta eso han llegado por allá, ¿no? Entonces, de ir uno en Dios, solo si Dios lo permite, morirá por la causa del Señor, pero muy poco se escucha aquello. Han habido ciertos momentos en los que han habido eh, debates así y que ahí sí han llegado a quemarlos inclusive a iglesias enteras allá en Haití. Pero sí entran muchos predicadores para allá a predicar y todo eso. Eh, y el problema no es la entrada del Evangelio. El problema es que la gente no quiere sacar el trono que le ha dado a Satanás en ese lugar. Entonces, hablando de las organizaciones en autoridad, es de la misma forma. Digamos que hay países o naciones que establecen un trono. Se establecen un trono para un tipo de demonio, digámoslo así. Este toma un sector específico de aquel lugar. Entonces, de allí es donde vienen los gobernadores, los principados. ¿Qué son los principados? Son los gobernadores de ese territorio. Por eso es que hay mucha gente que entra al camino del Señor, pero no se sale del todo. Y pues esos gobernadores están esperando aquello precisamente para atacarlo, o los mata o vuelven atrás. Una de dos cosas, ¿no? Y las potestades que pues vendrían a ser asimismo en jerarquía un rango menor. Son autoridades menores delegadas. Al hablar de potestades estaríamos hablando, como quien dice, de un ejército de demonios, pero que allí se mandan unos para acá, para acá, para acá, se los dividen, se los esparcen por diferentes partes, ¿sí? La organización de los ángeles santos y caídos. Entonces, la Biblia describe eh, esta organización de características jerárquicas en relación a los ángeles. Y ahí vienen estas palabras que ya vimos, ¿no? Autoridades, dominios, potestades, tronos. Y esto se aplica, como ya lo habíamos visto, tanto a los ángeles santos como a las entidades malignas o ángeles caídos. En su clasificación, en primer lugar, nosotros nos encontramos con lo que encierra prácticamente a todo. Cuando usted escucha la palabra ángel, usted allí hablando de los ángeles,
de los seres espirituales santos, allí los encerramos a todos, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes, estrellas, como lo dice el libro de Apocalipsis, que son ángeles mismos, ¿no? Entonces hablamos allí de seres puros que habitan en la presencia de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Allí vienen ellos en su primer lugar, los seres puros, los que no se corrompieron. Pero luego de eso encontramos nosotros también a otros que también son conocidos como los ángeles caídos. Libro de Judas, en el versículo 6, vamos a leerlo. Judas, versículo 6, porque recuerde que Judas no tiene capítulo. Judas, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, encontramos ahora, en primer lugar, estos seres puros, luego estos ángeles caídos, encontramos también al mismo Satanás. Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, en el versículo 6, nos habla una historia que nosotros la conocemos muy bien. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿no? Y encontramos en el, también en esta clasificación a los demonios, espíritus inmundos, y mire lo que dice el libro de Salmos, en el capítulo 106, en el versículo 37. Salmos capítulo 106, versículo 37. Dice así, lo sacó, no, perdón, 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Lucas capítulo 4, en el verso 33, pues nos habla también acerca de este hombre que estaba poseído, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 33. Dice así, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, ¿no? Y Marcos capítulo 1, en el versículo 23, también nosotros nos encontramos con otra historia, que es prácticamente la misma del libro de Lucas. Dice, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y mire, esto nos da un panorama muy importante que no podemos pasar por alto. Mire, este hombre estaba en la sinagoga. Él estaba en la sinagoga. Todos los días de reposo, él estaba allí. Mientras estudiaban, meditaban en la palabra del Señor. Él estaba allí, pero tenía un espíritu inmundo. Tenía un demonio. Imagínense, había alabanza, había adoración, había enseñanza, porque lo que se dedicaban a hacer allí era a estudiar la escritura, debatir, de acuerdo a lo que cada uno de ellos sabía. Y este hombre estaba allí en la iglesia, en otras palabras, estaba en la iglesia, porque las sinagogas es algo que se estableció debido a que no todos podían ir al templo, que estaba en Jerusalén, en el centro, digámoslo así, de Israel. Entonces, digamos así, ponían una sinagoga aquí, la iglesia Jerusalén en Guayaquil, y pues hay una sinagoga aquí en El Triunfo, hay otra allá en Daule, hay otra allá en Nobol, hay otra acá en Naranjal, hay otra allá en Babahoyo. Esas son las sinagogas, las que estaban alrededor, lugares que funcionaban como iglesia también para hacer lo mismo, pero no para ofrecer sacrificio, ¿no? Sino que funcionaban para que los hombres y mujeres puedan ir allí a escuchar la escritura, a debatir en ella, a aprender más de ella. Allí se le enseñaba también a los niños a prepararlos, porque hasta los 12 años un niño en Israel ya tiene que conocerse absolutamente toda la ley, inclusive hasta memorizarse los 5 primeros libros de la ley. ¿Sí? Entonces, encontramos nosotros esta clasificación de los
ángeles. Y nos encontramos acá con un punto muy importante, y es que tenemos que tener mucho cuidado en cosas que a veces nosotros quizás no enterremos del todo. Si no las enterramos del todo, tarde o temprano van a revivir el orgullo, el resentimiento, la avaricia, la idolatría, la inmoralidad, las pasiones desordenadas, la concupiscencia. Si usted no la ha enterrado, tarde o temprano puede volver a resaltar. Si usted sencillamente la dejó allí, bueno, ya bloqueé a esta persona, o ya decidí no verla nunca más, pero quizá aún hasta en sus pensamientos continúa vagando por allí, y en algún momento usted llega a pensar y bueno, algún ratito poder volver a verle, qué sé yo, alguna cosa. Quiere decir que no ha muerto. Y si no ha muerto, tarde o temprano puede volver a resurgir. Este hombre estaba en la iglesia, estaba todos los días que se hacían estudios allí, él estaba allí en la iglesia, pero tenía un espíritu inmundo. Y nosotros no hemos sido llamados para poder tener a demonios dormidos dentro nuestro o creer que los podemos controlar. Lo que nosotros tenemos que hacer es echarlo fuera, porque nosotros, recuerde lo que dice la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Corintios, somos templo del Espíritu Santo. Y este templo en el Antiguo Testamento que ya vieron cada uno de ustedes, usted recuerde que no es para idolatría, pero tiene imágenes de ángeles, de arcángeles, de querubines, allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar santo. No es para que se idolatre a estos seres, es para que se reconozca que el templo aquí en la tierra es una semejanza de cómo es el cielo y cómo también es Dios tan celoso y quiere que lo seamos nosotros, para que ahora Él haga morada en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser ese templo que se guarde, que se mantenga, que permanezca firme. Amén. ¿Alguien tiene por aquí preguntas? Hasta aquí vamos a llegar hoy. Y la próxima semana vamos a tener un tema muy importante. No alcancé a llegar allí, necesito desarrollarlo y ya el tiempo no me va a alcanzar para poder desarrollar este tema que también es muy debatible. Pero quiero escucharles a ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que quizá pasé muy rápido. Yo creo que estoy en 1.5x o en 2x a veces hablando, no lo sé. Entonces, a veces creo que hablo un poco rápido. Pero alguien que quizás tiene alguna pregunta o no entendió algo, por favor. Ahora sí pueden preguntar. Siervo, basado en los seres vivientes de Apocalipsis 4, donde dice aquí que había los seres vivientes que tenía el uno era semejante a un león, el segundo un becerro, la otra tenía cara de hombre, rostro de águila, tenía muchos ojos. ¿Sí? Acerca de eso, o sea, de estos seres vivientes, porque de eso no explicó. Ah, claro, mire, en ese sentido, no es algo así literal, en realidad, no es algo así literal como tenemos que verlo. Cuando ya nosotros veamos Apocalipsis, vamos, y también cuando ya veamos nosotros homilética y hermenéutica, nosotros vamos a encontrar que nos vamos a encontrar con simbolismos que hay en la Sagrada Escritura. No todo es de una forma literal. Cuando nosotros encontramos seres con cuatro caras, imagínense, cuatro caras de acá, acá, acá. De verdad que es algo así sorprendente. Pero el objetivo de eso es que se entienda lo que representa el león dentro
del lenguaje judío. El águila, ¿cuál más era? Se me olvidaron esas. El Es hombre también. el águila, el becerro, rostro de El hombre. becerro, el rostro de hombre y el león. El rostro de Ah, hombre, pues, la personalidad, ¿no? La personalidad eh, humana, ¿no? Como los seres angelicales muchas veces se han presentado también en forma, en figura de hombre. Hablando de becerro, estamos hablando de precisamente esa, esa paz que también representa este animal, lo que representa como autoridad también un león, la visión que tiene un águila. Entonces, esta área de los cuatro seres vivientes, lo que tenemos que entender es la soberanía de Dios en estas criaturas que Él ha creado. Es su soberanía en lo que Él ha creado, que tienen estas características para que el hombre las entienda, pero no de esa forma literal, sino que entiende el significado. Y si nosotros entramos un poco más en estudio todavía en aquello, en qué representa un león en este lenguaje figurativo y a su vez espiritual, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que representa un águila, que representa un becerro y que representa un hombre, pues allí entendemos nosotros el objetivo de estos seres vivientes, ¿sí? Pero imagínense, si nos ponemos a pensar nada más, en el libro de Ezequiel encontramos la rueda llena de ojos. Wow, de una decimos un platillo volador, ¿cierto? De una decimos nosotros, es que ese es el platillo volador. Pero no es eso, representa también que para Dios no hay nada oculto y que Dios todo lo ve. Y que estos seres que son enviados por Dios son para también hacerle ver al hombre que para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay nada. ¿Sí me entendió hasta ahí? ¿Sí? sí, Sí. también bueno, a Sí, mí sí. en este aspecto me enseñaron también que de aquí nace el ministerio integral de Jesucristo, o sea que Jesús salva, sana, bautiza y viene pronto, representado con cada uno de estos rostros. También se aplica para aquello, claro. También se aplica. Ahí Pero va. lo primordial es en entender el carácter de cada uno de estos. El león, el cordero, el águila y el hombre. Ujú, así es, gracias, siervo. Amén, amén. Que el Señor me la bendiga. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Me hacen asustar a veces. ¿Quién más tiene otra pregunta? Muy bien. Pues bueno, entonces ya que no hay más preguntas, eh, vamos a orar para dar por finalizada esta clase. Quiero recordarles a todos que seguimos de la misma forma. Eh, las tareas se las envían hasta el día viernes